Yo no soy invocado por rituales. No me arrastran con círculos de sal, ni nombres susurrados en latín. Yo vengo cuando me necesitan, cuando el dolor se vuelve tan profundo que rasga el tejido de este mundo. No necesitan pronunciar mi nombre. El sufrimiento me basta. Aquella noche, la madre no encendió velas ni preparó rezos. Solo gritó, desgarrada, humana, a punto de romperse. Gritó al cielo pidiendo ayuda, suplicando a un Dios que ya no respondía. Lo que no sabía es que yo estaba escuchando desde el suelo, debajo de su casa, en la grieta donde la oscuridad se arrastra cuando todos duermen. Elías, así se llama el pequeño, 9 años, tímido, lleno de silencios, pero sensible. Oh, tan sensible. Esos son los mejores, los que sienten más de lo que entienden. Él me notó primero. No me veía con los ojos, pero sí con los nervios, con la piel. Cada vez que pasaba por el rincón del pasillo, apretaba los dientes. Respiraba más rápido. Sabía que algo estaba allí. Yo, al principio, solo observaba. Lo vi abrazarse a sí mismo por las noches, hablarle a alguien invisible mientras sus padres pensaban que era imaginación. Me llamaba la voz. A veces, el amigo. Otras veces, simplemente susurraba cosas sin sentido, creyendo que era un juego. Pero no lo era, no para mí. Me alimentaba del miedo suave al inicio, un suspiro contenido, un escalofrío que nadie notaba. Pero luego comenzó a abrirme la puerta. No literal, mental, espiritual, porque cada vez que sentía miedo, me dejaba entrar un poco más. Y esa noche en que su madre imploró, no fue ella quien me llamó. Fue el eco de su hijo el que me arrastró hacia la superficie. Con cada lágrima, el umbral se debilitaba, y cuando me colé por la grieta, supe que Elías ya no sería suyo. Los niños no entienden qué soy. No me temen como lo hacen los adultos. No me ven como monstruo. Me ven como respuesta, como compañía. Y Elías. Oh, Elías estaba tan solo que cuando le hablé por primera vez no dudó, solo me escuchó. Él creía que pensaba cosas raras por no dormir, que las voces eran sueños, que los juegos que le enseñaba eran invenciones de su mente. Pero lo cierto es que yo estaba allí, justo detrás de sus pensamientos, susurrándole como un viento helado en el cuello. Empezamos jugando a las escondidas. Él cerraba los ojos y yo me movía dentro de la casa. Golpecitos en la ventana, un susurro desde el armario, un crujido en el techo. Le gustaba, se reía. Hasta que un día no pude resistirme y hablé con su voz. No fue perfecto al inicio, le sangró la nariz. Sus ojos se quedaron en blanco unos segundos. Su madre gritó, pero luego se repuso y rió. Me dijo, ¿viste eso? Fui como en la película, inocente, humano, maravilloso. Poco a poco el cuerpo de Elías empezó a adaptarse. Dormía menos, pero no se cansaba. Comía poco, pero no se debilitaba. Lo que nadie notaba era que yo estaba dentro y que él me dejaba. No luchaba, me cedía espacio. Una noche, mientras la familia dormía, se sentó en su cama y me preguntó, con una calma que estremecería a los santos, ¿qué eres? No le mentí. Le dije que era sombra, hambre, silencio, que vine cuando me necesitó. Y entonces me respondió, quédate. ¿Cómo decirle que no? Si me abrió la puerta con una dulzura que ni los hechiceros más viejos pueden imitar. Elías me dio algo que muchos adultos no pueden. Entrega total sin juicio. Era mío, y yo era suyo. A veces, lo más aterrador no es lo que aparece de la nada, sino lo que se transforma lentamente frente a tus ojos. Y Elías estaba cambiando, no de golpe, no como en esas películas burdas. Lo suyo era una metamorfosis dulce, casi invisible, hasta que fue imposible de ignorar. La primera vez que subió al techo, lo hizo descalzo, sin miedo. Nadie lo vio, pero yo sí.
Lo observé mientras trepaba con una facilidad que no era suya. El cuerpo del niño, sí, aún era humano. Pero el alma, esa ya estaba llena de mí. Se movía como un ser que ya no teme a la altura, ni a la caída. Se quedó allí arriba por horas, de pie, inmóvil, bajo la luna llena, como si esperara algo. En realidad no esperaba, obedecía. Yo le hablaba desde dentro. Le decía, mira al mundo desde arriba. Así lo hacen los que no son de aquí. Y él lo hacía sin parpadear. Su madre lo encontró allí la segunda noche, llorando, temblando, con un miedo que casi me emocionó, porque no hay nada más exquisito que ver cómo el amor se convierte en terror. «¡Bájate, Elías!», le gritaba. Pero él solo volteó la cabeza lentamente y le dijo, «No soy Elías», con una voz que no era la suya. Era la mía, arrastrándose por sus cuerdas vocales. Los vecinos pensaron que era sonambulismo. El padre culpó al estrés, pero la casa entera ya olía a mí, a humo viejo, a madera podrida, a silencio forzado, y nadie quería decirlo, pero todos sabían que algo estaba mal. Esa misma semana, Elías dejó de hablar durante el día. Solo lo hacía de noche, y en otro idioma, uno que ninguna boca humana debería pronunciar. Yo le enseñaba frases antiguas, palabras que invocaban grietas. Él las repetía sin error, con una sonrisa torcida que ni el dolor podía borrar. La casa ya no dormía, el niño tampoco. Solo yo jugaba. Las casas son como los cuerpos, respiran, tiemblan, se enferman. Y la casa de Elías ya no era un hogar, era un templo torcido, levantado con miedo y susurros. Las paredes crujían incluso sin viento, las luces parpadeaban aunque no hubiera tormenta. Pero no era la electricidad, era yo, era mi presencia. Me instalé en cada rincón, en cada sombra bajo la cama, en cada espejo empañado. Hasta el aire era distinto, más denso, más lento. El perro dejó de entrar a la habitación. La abuela empezó a murmurar oraciones que ya no recordaba haber aprendido. Y el padre, él solo bebía, mucho, porque sabía, no lo decía, pero lo sabía. A su hijo ya no lo reconocía. A veces, cuando Elías reía, yo también lo hacía, pero con su boca. No siempre a propósito. Éramos dos dentro de una jaula. Él me cedía el control de a poco, y yo lo recompensaba con poder. Una noche le enseñé a mover objetos sin tocarlos. Era un truco simple, desviar energía. Lanzó una silla contra la pared sin mover los brazos. Rió, luego lloró, luego rió otra vez. El alma humana es frágil, pero hermosa cuando se rompe. Elías ya no me temía, pero los demás sí. El padre comenzó a dormir con la puerta cerrada. La madre lo vigilaba desde la esquina del pasillo, con un rosario en la mano y los labios partidos de tanto rezar. Pero ni todos los rezos del mundo pueden cerrar una puerta que ya fue abierta desde adentro. La familia pensó en llevarlo a un médico. Lo llevaron, 3 veces. Pero Elías no hablaba. Solo miraba fijamente, a veces detrás del doctor, a veces detrás de su madre, como si viera algo que los demás no podían ver, porque lo hacía. Me veía a mí, siempre a mí. No necesitaba aparecer en carne. Yo era olor, vibración, ruido detrás del silencio. Me sentaban en la mesa sin saberlo. Me servían comida al hablarle a Elías. Me cuidaban, sin saber que me estaban criando. Todo lo que entra quiere salir. Yo lo sabía, y Elías también. Lo que comenzó como un susurro ya era un rugido dentro de su pecho, porque el cuerpo humano no fue diseñado para cargar sombras tan densas como yo, y aunque él me aceptaba, su carne, sus huesos, su mente, empezaban a quebrarse. Comenzó con las manos. Temblaban. Luego dejó de parpadear por minutos enteros. Hablaba con voces superpuestas, a veces incluso cuando dormía. Su madre empezó a despertarse con moretones en los brazos.
El padre ya no dormía en casa, solo entraba de día, siempre con prisa, siempre mirando al suelo. Yo no los atacaba, no hacía falta, bastaba con estar, con hacerme sentir, el sonido de pasos donde no había nadie, puertas que se cerraban solas, gotas que caían del techo seco. La casa vivía, respiraba, sufría, todo era parte de la ruptura. Una noche, Elías se paró frente al espejo, me miró, no a sí mismo, a mí, a través del reflejo, y dijo, ¿hasta cuándo? Esa pregunta fue el primer signo de fractura. Yo no miento, así que respondí, hasta que no quede nada más que yo. Él no lloró, solo asintió, y entonces, por primera vez, se resistió. La resistencia humana no es noble, es inútil, pero aún así, fascinante. Se retorció, gritó, rasguñó las paredes. Su voz volvió por momentos a ser solo suya. Me empujó, no del todo, pero lo intentó. Quería volver a ser Elías. Pero ya era tarde. La casa ya no le pertenecía. Su cuerpo tampoco. Esa noche se lanzó del techo. No para morir, no para escapar. Quería correr. Pero no llegó lejos. Lo encontraron de pie en el jardín, con la cabeza ladeada, murmurando frases que hacían sangrar los oídos de quien las entendía. Estaba cubierto de tierra y sonriendo. No lo dejé ir, solo lo solté, un poco, porque el verdadero final no es cuando caes, es cuando te das cuenta de que ya no tienes a dónde volver. Pensaron que todo había terminado, que la caída del niño sería el cierre de un capítulo oscuro, pero en verdad solo fue el principio de algo mucho peor, porque lo que yace en la sombra no muere, solo cambia de forma. Elías volvió a la casa, no con el cuerpo que fue, sino con un vacío que se llenaba de mí. Caminaba por los pasillos sin hacer ruido, con ojos que no reflejaban luz alguna, solo oscuridad. Susurros extraños lo rodeaban, ecos de voces que no pertenecían a este mundo. Los vecinos hablaban de noches sin sueño, de luces que se apagaban y encendían solas, de un lamento frío que se colaba por las rendijas. La madre lloraba en silencio, rezando por un milagro que nunca llegaría. El padre desapareció, incapaz de soportar la verdad que había nacido en su propio hogar. Yo estaba más fuerte que nunca. Había tejido un lazo irrompible con ese cuerpo, con ese espíritu que una vez fue un niño. Ahora era un recipiente, un conducto para mis deseos y oscuridad. Desde mi lugar, observaba la desesperación humana, su impotencia frente a lo invisible. Sus plegarias eran como hojas secas arrastradas por el viento, sin rumbo, sin destino. Y yo, con una sonrisa que ni la muerte podría borrar, me regocijaba en ese poder. Elías ya no era humano, ni niño, era mi extensión, mi obra maestra, y mientras él subía al techo, mirando la luna con ojos sin alma, yo sabía que nadie podría detener lo que habíamos comenzado. Así que cuando escuches un ruido en la noche, cuando veas una sombra donde no debería haber nada, recuerda, yo siempre estoy esperando, siempre acechando, porque en la oscuridad, yo soy la voz que nadie quiere escuchar,